Como en el cuento de Augusto Monterroso, cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Sí, cuando España despertó, o finalizó, o concluyó su proceso electoral, allí seguía mirándonos fijamente, desde tan alto, de arriba abajo, mirada conminatoria, mirada de autoridad, este Dios uno y trino. Moody's, Standard & Poor's, Fitch, de las agencias de rating o agencias de calificación, que antes de 24 horas hicieron saber su opinión. Hicieron además muy clara expresión de que no es una opinión cualquiera, sino que, como toda voluntad divina, ha nacido para ser obedecida. Observando este hecho que nos produce tanta impresión, resulta que nos tenemos que preguntar quiénes son estos ciudadanos, o estos señores, o estas organizaciones. Y en un primer momento, el ciudadano más o menos inocente podría pensar que, puesto que con tal autoridad hablan y con tal severidad se expresan, constituyen un modo de tribunal superior, ajeno a cualquier tipo de intereses, una especie de corte internacional de la Haya, o una especie de tribunal penal internacional, alguna especie de organización establecida por los hombres para que mirara, sin ser parte en nada, todos estos procesos financieros, pero es que no es así en modo alguno. Y para escándalo seguramente de muchos ciudadanos, tenemos que volver a recordar que estas son empresas privadas que cotizan en bolsa, muchas de ellas, y que además están constituidas por socios que tienen muchísimo que ver con el mundo financiero, es decir, forman parte del mundo financiero. Es muy interesante repasar, estamos leyendo ahora la información que en el mes de julio ofreció el diario Expansión, en el que recordaba que uno de los rasgos comunes en estas tres empresas es que sus accionistas de referencia están directamente relacionados con la industria financiera y con la gestión de activos. Moody's Corporation, por ejemplo, que cotiza en la bolsa de Nueva York, tiene distintos accionistas, entre los que más destacados figuran Berkshire Hathaway o The Capital Group. El primero de estos citados es el conglomerado financiero que lidera el conocido gurú financiero Warren Buffett. Nos encontramos también con que en la mesa del Consejo de Administración de Moody's, para juzgar, analizar, dictar instrucciones y para explicar cómo deben ser hechas las cosas en el terreno financiero, es gente vinculada completamente e interesada en las resoluciones que esas propias agencias tomen. Porque sí, en la mesa del Consejo de Moody's se sienta Rowe Price, Value Act, Vanguard Group, State Street, BlackRock, Neuberger Berman, todas ellas empresas financieras que viven, por tanto, en el mundo en el que los juicios los dictamina la empresa que ellos, a que ellos pertenecen. El caso de Standard & Poor's es también exactamente igual. Es más, tiene varios accionistas que están también en Moody's. Nos encontramos con que The Capital Group, State Street, Vanguard Group, BlackRock, Rowe Price son socios de una y de la otra. Y además hay muchas más empresas relacionadas con el mundo de las finanzas sentadas en Standard & Poor's, como por ejemplo pues Dodge Cox o Fiduciary Management o Franchise Partners, en fin. Igualmente podríamos decir el caso de Fitch. ¿No es escandaloso? ¿No es escandaloso, tremendamente escandaloso, inaceptable? Jueces y parte, es decir, cuando ordenan, cuando quitan puntuación, están jugando en un terreno en el que ellos están participando en sus operaciones financieras. Y esto el mundo lo acepta con absoluta naturalidad. Y la política lo acepta con absoluta naturalidad. Recordando que, en efecto, cuando despertó el dinosaurio todavía seguía allí y nos está mirando de arriba abajo, es cuando hemos de volver a insistir en que es imprescindible que la política se ponga en su sitio y ponga en su sitio a los demás. Y que, desde luego, repasando la lista de interesados en las decisiones interesadas de las agencias de rating, es una vergüenza que el mundo lo acepte sin reaccionar.